600 acres, con derechos de agua incluidos. Todo tuyo por una noche conmigo. La voz de Amelia Forsythe cortó el cálido viento de Texas como una cuchilla. Su mano enguantada se extendió hacia Jackson Hale, quien estaba paralizado en su porche desmoronado. Su hija de 7 años, Ellie, se aferraba a su pierna, mirando a la elegante viuda, cuyo vestido de seda negra parecía tragarse la luz del sol. La mandíbula de Jackson se tensó. Señora, no sé qué clase de hombre cree que soy. Del tipo desesperado, interrumpió Amelia, sus ojos esmeralda encontrándose con los de él. Del tipo que lo perderá todo en 3 semanas cuando el banco venga a reclamar. Antes de continuar, por favor, suscríbete a nuestro canal y sigue esta historia hasta el final. Comenta abajo con tu ciudad para que pueda ver hasta dónde ha llegado esta historia. Las manos de Jackson se cerraron en puños a sus costados. La carpeta de cuero con la escritura que Amelia sostenía brillaba bajo el sol de la tarde, impecable y extraña contra el telón de fondo de su rancho desgastado. Tienes 30 segundos para largarte de mi propiedad antes de que te eche yo mismo, dijo, su voz baja y peligrosa. Amelia no se inmutó. Había esperado resistencia. De hecho, había contado con ella. Hombres como Jackson Hale, orgullosos, trabajadores, aplastados por circunstancias fuera de su control, siempre se resistían al principio. De alguna manera, eso hacía que lo que venía después fuera más fácil, más honesto. Tu hija necesita zapatos nuevos, dijo Amelia en voz baja, mirando las botas gastadas de Ellie, con el cuero roto en las costuras. Tu cerca se está cayendo. Llevas 3 pagos de retraso en tu hipoteca. Y Marcus Thornton, en el First National, ya ha redactado los papeles del embargo. Están en su escritorio ahora mismo, esperando su firma. El rostro de Jackson se puso pálido. ¿Cómo lo sabes? Porque soy la dueña del banco, señor Hale. El tono de Amelia era práctico, profesional. Soy dueña de la mayoría de las cosas en este condado, y te estoy ofreciendo una salida. Papi. La pequeña voz de Ellie rompió la tensión. ¿Qué quiere decir? Jackson puso su mano en la cabeza de su hija sin quitarle los ojos de encima a Amelia. Ve adentro, cariño. Ahora. Pero papi. Ahora, Ellie. Los pasos de la niña se retiraron hacia la casa, y Jackson esperó hasta oír cerrarse la puerta antes de volver a hablar. Te presentas en mi casa delante de mi hija y me haces una proposición como si fuera una especie de... No pudo terminar la frase. La rabia lo estaba ahogando. Te estoy haciendo una proposición como si fueras un hombre con elecciones imposibles, corrigió Amelia. Y te estoy ofreciendo una solución imposible. Se acercó más, lo suficiente como para que él pudiera oler su perfume, caro, extranjero, todo lo que su mundo no era. Una noche, sin obligaciones más allá de eso. Por la mañana, esta escritura se transfiere a tu nombre. 600 acres de las tierras de pastoreo más ricas de 3 condados. El arroyo que las atraviesa nunca se seca. Tendrías agua para el ganado, para los cultivos, para cualquier futuro que estés tratando de construir para esa niña que está adentro. La garganta de Jackson se movió. ¿Y qué esperas exactamente a cambio de esta generosidad? Honestidad. La palabra pareció sorprender incluso a Amelia al salir de sus labios. Miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba su descenso. Una noche en la que alguien no me mienta, no quiera algo de mí más allá de lo que ofrezco, no finja que soy algo más de lo que soy. ¿Y qué eres tú? Ella volvió a mirarlo a los ojos, y por primera vez él vio algo bajo la cuidada compostura. Algo crudo. Sola, dijo ella simplemente. El silencio se extendió entre ellos como un alambre tenso, a punto de romperse. Jackson negó con la cabeza lentamente. No te creo. Las viudas ricas no conducen 2 horas hasta el medio de la nada para comprar la compañía de rancheros arruinados. ¿Cuál es la verdadera razón por la que estás aquí? Los labios de Amelia se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa. Eres más listo que la mayoría de los hombres con los que trato, señor Hale. Eso es refrescante. Hizo una pausa, pareciendo sopesar cuidadosamente sus siguientes palabras. Mi difunto esposo, Charles Forsythe, construyó un imperio en este estado. Poseía ferrocarriles, minas
miles de acres de tierra. También era un monstruo que destruía a todos a su paso. Sé quién era Charles Forsythe, dijo Jackson con frialdad. Todos los rancheros de Texas conocen ese nombre. Entonces sabes que adquirió la mayoría de sus posesiones a través de, digamos, prácticas comerciales creativas. Embargos comprados por centavos de dólar. Derechos de agua arrebatados mediante tecnicismos legales. Familias desplazadas. La voz de Amelia se había vuelto plana, recitando hechos como un juez leyendo una sentencia. Hace 3 años, murió. Me lo dejó todo a mí. Y he pasado cada día desde entonces tratando de averiguar cómo vivir con lo que hizo. Eso es muy conmovedor, dijo Jackson, con el sarcasmo goteando de cada palabra. Pero no explica por qué estás aquí. Porque esta tierra, los 600 acres que te ofrezco, solían pertenecer a tu abuelo. Las palabras golpearon a Jackson como un golpe físico. De hecho, dio un paso atrás. ¿Qué? Samuel Hale era dueño de este rancho y de los 600 acres que lo bordeaban al norte. Tierra de primera. Mi esposo la quería. Tu abuelo no quiso vender, así que Charles encontró otra manera. La voz de Amelia era firme, pero sus manos temblaban ligeramente mientras abría la carpeta de la escritura. Descubrió que Samuel había pedido dinero prestado a un banco en Fort Worth para comprar equipo. El préstamo era legítimo. Los pagos estaban al día. Pero Charles compró el banco, cambió los términos del préstamo retroactivamente, y cuando tu abuelo no pudo cumplir con el nuevo calendario de pagos, Charles lo embargó. Tardó 3 meses. Al final, Samuel Hale lo perdió todo excepto este terreno en el que estás ahora. Murió 6 meses después. El mundo de Jackson se tambaleó. Su abuelo, el hombre que le enseñó a montar, al azar, a sobrevivir en esta tierra implacable. El hombre que murió cuando Jackson tenía 12 años, con el espíritu roto por alguna tragedia sin nombre de la que la familia nunca hablaba. Estás mintiendo. Tengo los papeles, cada documento, cada firma falsificada, cada fecha manipulada. Está todo en mi caja fuerte en Dallas. Los ojos de Amelia brillaban con lágrimas no derramadas. Tu abuelo no fue el único. Hubo docenas, cientos tal vez. He estado tratando de rastrearlos a todos, pero es como desenredar una telaraña que abarca todo el estado. ¿Y qué? ¿Crees que ofrecerme una noche en tu cama de alguna manera compensa lo que hizo tu esposo? ¿Crees que eso es redención? La voz de Jackson se estaba elevando, y no le importaba. Mi abuelo murió destrozado. Mi padre creció sin nada, y quieres entrar aquí. Quiero devolverte lo que fue robado. La compostura de Amelia finalmente se quebró, pero no puedo simplemente entregártelo. ¿No lo entiendes? Si empiezo a transferir propiedades sin explicación, los socios comerciales de mi esposo impugnarán cada transacción. Lo bloquearán todo en los tribunales durante años. Pero si hay un acuerdo personal, algo que parezca un asunto privado mío, algo lo suficientemente vergonzoso como para que no quieran examinarlo demasiado de cerca, entonces es solo una viuda rica comprándose un vaquero por una noche, terminó Jackson con amargura. Nadie cuestiona eso. Exactamente. Jackson se apartó de ella, agarrando la barandilla del porche con tanta fuerza que la madera crujió. Detrás de él, a través de las delgadas paredes de la casa, podía oír a Ellie tararear una de las canciones que su madre solía cantar. Sarah se había ido hacía 2 años, llevada por una fiebre que no pudieron permitirse tratar adecuadamente. A veces, Jackson todavía se despertaba buscándola. Amaba a mi esposa, dijo en voz baja. Lo sé, no soy el tipo de hombre que... También lo sé. La voz de Amelia estaba más cerca ahora. Se había movido para pararse a su lado, aunque no lo tocó. No te pido que traiciones su memoria. Te pido que salves el futuro de tu hija vendiéndome, aceptando una restitución por un crimen cometido contra tu familia. Amelia dejó la carpeta de la escritura en la barandilla entre ellos. Mírala, por favor. Jackson no quería. Cada instinto le gritaba que se fuera, que le dijera a esta mujer que se llevara su culpa y su dinero y su retorcida oferta y se fuera. Pero sus ojos lo traicionaron, cayendo sobre la carpeta abierta. La escritura era real, podía decirlo de inmediato.
lenguaje legal que solo entendía a medias, pero los detalles esenciales eran bastante claros. 600 acres, título limpio, derechos de agua, la frontera norte de su propiedad actual extendida hasta Miller's Creek. Se le secó la garganta. ¿Por qué a mí?, preguntó con voz ronca. Si querías enmendarlo, ¿por qué no, no sé, dar dinero a la caridad, crear algún tipo de fundación? Porque eso es lo que hacen los ricos para sentirse mejor consigo mismos, sin cambiar nada en realidad. Las palabras de Amelia fueron agudas. No quiero sentirme mejor. Quiero hacer algo que me cueste algo. Algo real. Así que viniste a buscar al hombre más desesperado que pudiste encontrar. Vine a buscar a alguien que merecía justicia. Hizo una pausa. El hecho de que estés desesperado es culpa de mi esposo. Él te hizo desesperado. Hizo a tu padre desesperado. Hizo a tu abuelo lo suficientemente desesperado como para... Se detuvo abruptamente. ¿Suficientemente desesperado para qué? Amelia cerró los ojos. La noche antes del embargo final, Samuel Hale fue a ver a Charles y le rogó que lo reconsiderara. Le ofreció todo lo que le quedaba, sus caballos, su equipo, las joyas de su esposa. Charles se negó. Dijo que los negocios eran los negocios. Abrió los ojos y estaban llenos de lágrimas. Tu abuelo se pegó un tiro 2 semanas después de que le quitaran la tierra. ¿Sabías eso? Las piernas de Jackson casi le fallaron. La familia siempre había dicho que fue un ataque al corazón, un colapso repentino en el granero. Pero ahora, con las palabras de Amelia flotando en el aire, 1000 pequeños recuerdos encajaron. La amargura de su padre, el silencio de su abuela, la forma en que nadie quería hablar de cómo murió Samuel. Fuera, susurró Jackson. Señor Hale, fuera. Las palabras salieron desgarradas de su pecho. Lárgate de mi tierra ahora, antes de que haga algo de lo que me arrepienta. Amelia asintió lentamente. Cerró la carpeta de la escritura, pero en lugar de llevársela, la dejó en la barandilla. Estaré en el Hotel Dusty Rose en el pueblo durante 3 días, dijo en voz baja. Si cambias de opinión, ya sabes dónde encontrarme. La oferta sigue en pie. Jackson no la vio irse. Se quedó paralizado en la barandilla, con la vista borrosa, la respiración entrecortada. Detrás de él oyó alejarse el carruaje, los cascos de los caballos desvaneciéndose en la distancia. La puerta crujió al abrirse, pequeños pasos por el porche. «Papi, ¿estás llorando?» Jackson se secó los ojos bruscamente con el dorso de la mano y se volvió para mirar a su hija. Lo miraba con los ojos de Sarah. Tanto amor y confianza en esa pequeña cara que dolía físicamente. «Estoy bien, cariño. Solo hay mucho polvo aquí afuera». Ellie no parecía convencida, pero tenía 7 años y había aprendido a no insistir cuando su padre se ponía así de callado. En cambio, le rodeó la cintura con los brazos y Jackson la abrazó como si fuera lo único que lo mantenía atado a la tierra. Esa noche, después de acostar a Ellie, Jackson se sentó en la mesa de la cocina con la carpeta de la escritura frente a él. No la abrió. No lo necesitaba. La oferta estaba grabada en su memoria. 600 acres por una noche. Justicia por vender su alma. La tierra de su abuelo devuelta a cambio de su dignidad. La lámpara parpadeó. Afuera, un coyote aulló a la luna. Jackson se sirvió un trago de la botella que guardaba para emergencias y ocasiones especiales. Esto calificaba como ambas. «¿Qué harías tú, Sarah?», preguntó a la habitación vacía. Pero Sarah se había ido, y la única respuesta era el silencio. Jackson pensó en los zapatos gastados de su hija. Pensó en la cerca que no podía permitirse reparar, el ganado que tuvo que vender con pérdidas la temporada pasada, las facturas del médico de la última enfermedad de Sarah, que todavía estaba pagando en pequeñas cuotas. Pensó en el inspector del banco que había pasado la semana pasada, tomando notas en un diario de cuero, su rostro cuidadosamente neutral. 3 semanas. Eso es lo que Amelia había dicho. 3 semanas hasta que el embargo se hiciera efectivo. Podía tragarse su orgullo por una noche. Podía soportar la vergüenza, la culpa, el peso de lo que estaba haciendo. Incluso podía racionalizarlo. Esta era su tierra, la tierra de su familia,
y solo estaba recuperando lo que había sido robado. ¿Pero podría vivir consigo mismo después? Jackson bebió hasta que la botella estuvo medio vacía y la habitación daba vueltas. Luego se tambaleó hasta la cama y soñó con su abuelo de pie en un campo de flores silvestres que ya no existían, haciéndole una pregunta que Jackson no podía oír del todo. Se despertó antes del amanecer, con la cabeza palpitante, la boca seca como el polvo. La carpeta de la escritura todavía estaba en la mesa de la cocina donde la había dejado. Jackson preparó café, alimentó a las gallinas, revisó los caballos, hizo todas las tareas matutinas que llenaban sus días, moviéndose a través de ellas como un fantasma. Ellie se preparó para la escuela. Era buena en eso, demasiado independiente para una niña de 7 años. Pero eso era lo que la pobreza hacía a los niños. Los obligaba a crecer rápido. «Papi, te ves enfermo», dijo en el desayuno. «Estoy bien, solo cansado». ¿Va a volver esa señora? La mano de Jackson se congeló a medio camino de su taza de café. ¿Por qué lo preguntas? Ellie se encogió de hombros, empujando los huevos revueltos por su plato. Se ve triste como te ves tú a veces, cuando crees que no te estoy viendo. De la boca de los niños. Jackson dejó su café con cuidado. No sé si va a volver, cariño. ¿Vamos a perder el rancho? La pregunta lo golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Dónde oíste eso? Te oí hablar con el señor Peterson en la tienda de piensos. Dijo que el banco iba a... No recuerdo la palabra, pero sonaba mal. Jackson cerró los ojos. Pensó que ella estaba jugando afuera. Debería haber sido más cuidadoso. Vamos a estar bien, dijo, aunque las palabras se sentían como mentiras. Te lo prometo. Después de que Ellie se fuera a la escuela, Jackson ensilló su caballo y cabalgó hasta el pueblo. No al Hotel Dusty Rose. Todavía no. Tenía otros asuntos primero. El First National Bank estaba en la calle principal, su fachada de ladrillo brillando bajo el sol de la mañana. Jackson ató su caballo a la barandilla y entró, sus botas resonando en el suelo de mármol. La oficina de Marcus Thornton estaba al fondo. El banquero levantó la vista cuando Jackson llamó, su expresión cuidadosamente neutral. Señor Hale, no lo esperaba. Quiero ver los papeles del embargo. El rostro de Thornton se puso un tono más pálido. Ahora, Jackson, no hay necesidad de... Muéstrame los papeles, Marcus. El banquero dudó, luego sacó una carpeta del cajón de su escritorio. Jackson la tomó, la abrió y leyó rápidamente. Ahí estaba, en blanco y negro. 3 semanas, pago final adeudado, propiedad a ser embargada y subastada. Esto está firmado por Amelia Forsythe, dijo Jackson, señalando la firma en la parte inferior. Bueno, sí, la señora Forsythe posee la participación mayoritaria en el banco. Todas las decisiones importantes requieren su aprobación. La mandíbula de Jackson se tensó. Así que, al menos en eso, había dicho la verdad. ¿Y si pudiera hacer el pago? ¿La cantidad total más las comisiones? Thornton parecía incómodo. Bueno, eso saldaría la deuda, ciertamente. Pero Jackson, ambos sabemos que no tienes esa cantidad de dinero. Pero si la tuviera, hipotéticamente, entonces el embargo se detendría. Sí. Thornton hizo una pausa. ¿Hay algo que no me estás diciendo? Jackson le devolvió la carpeta sin responder y salió del banco. Su mente corría. Las piezas encajaban en un lugar que no quería reconocer. Amelia había preparado esto. De alguna manera, sabía exactamente cuándo vencía el embargo. Había cronometrado su llegada perfectamente. Probablemente incluso influyó en la decisión de acelerar el proceso. Presionó a Marcus para que fuera menos flexible de lo que podría haber sido de otro modo. Ella había fabricado su desesperación. La revelación debería haberlo enfurecido. En cambio, Jackson se encontró casi admirando su crueldad. Así era como se movía por el mundo con poder real. No esperabas las oportunidades, las creabas. Se quedó en la calle principal, el polvo arremolinándose alrededor de sus botas, y tomó su decisión. El Hotel Dusty Rose era el edificio más bonito del pueblo, lo que no era decir mucho. 2 pisos, pintura fresca, un vestíbulo con alfombra de verdad. El recepcionista reconoció a Jackson e intentó no demostrarlo.
Estoy aquí para ver a la señora Forsythe, dijo Jackson. Habitación 12, segundo piso. Jackson subió las escaleras lentamente. Cada escalón se sentía como una milla. Fuera de su puerta, se detuvo, con la mano levantada para llamar. Este era el momento en que todo cambiaba. Llamó. La puerta se abrió antes de que sus nudillos dejaran la madera. Y Amelia estaba allí, con un sencillo vestido de día, el pelo suelto y cayendo sobre sus hombros de una manera que la hacía parecer más joven, más vulnerable que en el rancho. Sabía que vendrías, dijo en voz baja. No lo hagas. La voz de Jackson era áspera. No actúes como si me conocieras. Tienes razón. Me disculpo. Dio un paso atrás, abriendo más la puerta. ¿Quieres entrar? Jackson dudó en el umbral. Una vez que entrara, no habría vuelta atrás. Todo el pueblo sabría por la mañana que Jackson Hale había visitado la habitación de hotel de la viuda Forsythe. La reputación era moneda de cambio en un lugar como este, y la suya estaba a punto de ser gastada. Entró. La habitación era más grande que toda su casa, con muebles que probablemente costaban más que sus ingresos anuales. Amelia cerró la puerta, pero no la cerró con llave, y de alguna manera, ese pequeño gesto lo tranquilizó. Me tendiste una trampa, dijo Jackson sin preámbulos. El embargo, te aseguraste de que ocurriera exactamente cuando querías. El rostro de Amelia no cambió. Sí, ¿por qué no comprar la tierra del banco y dármela? ¿Por qué todo este teatro? Porque lo intenté. Se movió hacia una pequeña mesa donde un servicio de té se enfriaba. Hace 6 meses, identifiqué 12 propiedades que mi esposo había robado mediante esquemas similares. Las compré de nuevo a través de intermediarios e intenté devolverlas a las familias originales. ¿Sabes lo que pasó? Jackson no dijo nada. 7 familias se negaron rotundamente, demasiado orgullosas para aceptar lo que veían como caridad. 3 tomaron la tierra y la vendieron inmediatamente por dinero en efectivo. Luego lo gastaron en bebida o juegos de azar. 2 aceptaron, pero contrataron abogados para demandarme por daños adicionales, alegando angustia emocional. Amelia sirvió el té con manos firmes. La tierra terminó de nuevo en el mercado o enredada en los tribunales. Nada cambió, nada se arregló, así que decidiste que la manipulación era mejor que la honestidad. Decidí que la redención requiere sacrificio de ambas partes. Le ofreció una taza. Él no la tomó. Si simplemente te entrego la tierra, siempre te preguntarás cuánto costó. Siempre sentirás que estás en deuda conmigo. Pero si te la ganas, si pagas un precio que te parezca real, entonces podré vivir conmigo misma. La risa de Jackson fue amarga. No sabes nada de mí, señora Forsythe. Sé que tu abuelo se suicidó en su granero con el rifle de caza de tu padre. Sé que tu padre se bebió hasta la muerte tratando de olvidar. Sé que tu esposa murió porque no podías pagar la medicina que podría haberla salvado. La voz de Amelia permaneció tranquila, recitando hechos como si estuviera leyendo un libro de contabilidad. Sé que trabajas 18 horas al día y que tu hija piensa que los huevos revueltos son un lujo. Sé que no te has comprado ropa nueva en 4 años. ¿Debo continuar? Las manos de Jackson temblaban de rabia. Me hiciste investigar. Hice que te investigaran. Hay una diferencia. ¿La hay? Dio un paso hacia ella y ella no retrocedió. Apareces con tu dinero y tu culpa y tus investigaciones pensando que puedes simplemente... ¿Qué? ¿Comprar tu entrada al cielo? ¿Comprar el perdón con tierra y mentiras? No creo en el cielo, señor Hale, y no estoy comprando el perdón. Amelia dejó su taza de té con un clic preciso. Estoy tratando de desmantelar un imperio construido sobre el sufrimiento, y aceptes mi oferta o no, seguiré haciéndolo. Eres solo el primero que podría beneficiarse en lugar de despilfarrar lo que se le da. Jackson quería golpear algo. Quería romper los muebles caros y hacer añicos la porcelana y demostrar que su dinero no podía controlarlo todo. En cambio, agarró una de las delicadas sillas y se sentó con tanta fuerza que crujió. Dime la verdad, exigió, la verdad real. ¿Qué es lo que realmente quieres de mí? Amelia se sentó frente a él, su postura perfecta a pesar del entorno informal. Durante un largo momento, solo lo miró.
y él se obligó a sostener su mirada. Quiero saber lo que se siente, dijo finalmente, estar en una habitación con alguien que no me ve como una oportunidad, que no quiere nada excepto lo que estoy ofreciendo, que no fingirá un afecto que no siente o una lealtad que traicionará en el momento en que sea conveniente. Estás describiendo una transacción comercial. Exactamente, honesta, limpia, sin engaños sobre lo que es. Hizo una pausa. Mi esposo tenía amantes, docenas de ellas probablemente. Todas fingían amarlo. Él fingía creerles. Era un baile del que todos conocían los pasos. Pero tú me despreciarás. Tomarás lo que te ofrezco porque no tienes otra opción y no fingirás lo contrario. Eso es lo más honesto que alguien me ha ofrecido en años. Jackson la miró fijamente. Estás loca. Posiblemente. ¿Eso cambia tu respuesta? Quería decir que sí. Quería levantarse y salir y encontrar alguna otra manera de salvar su rancho. Un camino que no implicara venderse a una mujer que lo había hecho investigar como si fuera una propiedad que estaba considerando comprar. Pero no había otra manera. Había pasado 2 años buscando una. Si acepto esto, dijo Jackson lentamente. Necesito condiciones. Las cejas de Amelia se arquearon ligeramente. Como por ejemplo, nadie lo sabe nunca. Esto se queda entre nosotros. De acuerdo. ¿Qué más? La escritura se transfiere antes de que pase nada. Quiero que se registre en la oficina de tierras, legal y vinculante, antes de volver a poner un pie en esta habitación. Eso va en contra del propósito. Si transfiero la tierra primero, podrías simplemente irte. Ese es el punto. ¿Quieres honestidad? Aquí la tienes. No confío en ti, ni un poco. Así que, si quieres que crea que esto no es un juego elaborado, demuéstralo. Dame la tierra primero. Amelia lo consideró, sus dedos tamborileando ligeramente en el brazo de su silla. Eres un negociador más duro que la mayoría de los hombres de negocios con los que trato. Aprendí de hombres que fueron engañados por tu esposo. Tocado. Se levantó, fue a un escritorio y sacó un fajo de papeles. Ya había hecho redactar esto. La transferencia de la escritura supeditada a que se cumplieran ciertas condiciones. Pero puedo hacer que mi abogado elimine de esas disposiciones y la presente incondicionalmente. Tomará 2 días. Puedo esperar 2 días. ¿Puedes tú? Los ojos de Amelia eran agudos. El inspector del banco tiene programado entregar su recomendación final a la Junta mañana por la mañana. Una vez que eso suceda, el embargo se vuelve automático. Ninguna cantidad de pago lo detendrá. Jackson sintió que el hielo se cristalizaba en su pecho. No mencionaste eso antes, porque asumí que aceptarías la oferta tal como se presentó. No anticipé que intentarías renegociar los términos. Regresó a su asiento, con los papeles todavía en la mano. Así que, aquí estamos. Puedes aceptar el acuerdo original esta noche con una escritura que se transferirá mañana por la mañana antes de la reunión de la Junta. O puedes insistir en tus condiciones y perderlo todo mientras mis abogados presentan papeles que ya no importarán. Eso no es una elección, es extorsión. Sí, asintió Amelia con calma. Lo es. Bienvenido a cómo mi esposo hacía negocios. ¿Se siente justo? ¿Se siente justo? ¿Sientes que tienes algún poder real en esta situación? La visión de Jackson se tiñó de rojo. Se puso de pie antes de darse cuenta, la silla cayendo hacia atrás. Eres una manipuladora. Cuidado, señor Hale. La voz de Amelia era suave, pero tenía un filo como el acero. Puedes estar enojado. Tienes todo el derecho. Pero si quieres salvar el futuro de tu hija, te tragarás esa ira y tomarás una decisión basada en hechos, no en sentimientos. Hechos. Aquí tienes un hecho, eres exactamente como tu esposo, solo que lo vistes más bonito. Las palabras dieron en el blanco. La compostura de Amelia se quebró por un segundo. El dolor cruzó su rostro antes de que lo volviera a ocultar. Quizás tengas razón, dijo en voz baja. Quizás lo soy, pero a diferencia de Charles, estoy tratando de devolver en lugar de quitar. Eso tiene que contar para algo. ¿En serio? Jackson respiraba con dificultad, todo su cuerpo tenso. Sigues manipulando a la gente, sigues usando el dinero como un arma.
La única diferencia es que te sientes culpable por ello. ¿Y crees que la culpa no importa? ¿Crees que el remordimiento no tiene sentido? Amelia se levantó para enfrentarlo, y él se dio cuenta de que estaban lo suficientemente cerca como para ver las motas doradas en sus ojos verdes. Mi esposo murió orgulloso de lo que había construido. Nunca se cuestionó si había ganado su fortuna honestamente. Yo lo cuestiono cada día. Si eso no importa, entonces nada importa. La culpa sin cambio es solo autocompasión. Entonces ayúdame a cambiar. Las palabras brotaron de ella con una fuerza inesperada. Toma la tierra, úsala, construye algo bueno en un suelo que fue robado. Demuestra que algo que valga la pena puede salir de este desastre. Porque si no lo haces, si te vas y dejas que el banco se la quede, entonces mi esposo gana. Incluso muerto, él gana. Y esa niña tuya lo pierde todo porque fuiste demasiado orgulloso para aceptar ayuda cuando se te ofreció. La garganta de Jackson se cerró. Había ido directamente a la yugular y ambos lo sabían. Eso es bajo, logró decir. Lo sé, pero también es verdad. La voz de Amelia se suavizó ligeramente. No te pido que te guste, Jackson. Ni siquiera te pido que me perdones por los métodos que estoy usando. Te pido que seas práctico, que hagas lo que tu abuelo no pudo hacer. Dóblate en lugar de romperte. El silencio se extendió entre ellos, tenso como la cuerda de un arco. Una noche, dijo Jackson finalmente, y luego te vas. Nunca me contactas de nuevo. Nunca vuelves a este pueblo. Nunca reconoces lo que pasó aquí. De acuerdo. Y quiero algo más en el contrato. Un fondo fiduciario para Ellie, suficiente para la escuela, para la atención médica, para... Se detuvo, incapaz de continuar. Para todo lo que no pudiste darle a tu esposa, terminó Amelia suavemente. Sí, puedo hacer eso. Jackson cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, algo fundamental había cambiado. Había cruzado una línea, y ambos lo sabían. ¿Cómo hacemos esto?, preguntó, y odió lo débil que sonaba su voz. Amelia fue al escritorio y sacó un documento. Este es el acuerdo de transferencia. Léelo. Si estás de acuerdo con los términos, firma aquí. Señaló una línea en blanco. Haré que mi abogado lo presente en la oficina de tierras a primera hora de la mañana. El fondo fiduciario para Ellie se establecerá en una semana. Jackson tomó el documento con los dedos entumecidos. El lenguaje legal nadaba ante sus ojos, pero los hechos esenciales eran claros. 600 acres, derechos de agua, título limpio, y la disposición separada para un fideicomiso a nombre de Ellie, financiado con suficiente dinero para que nunca conociera la pobreza que había definido sus primeros 7 años. Todo comprado con una noche de su vida. Su mano tembló al tomar la pluma. Espera, dijo Amelia. Antes de que firmes, necesito que entiendas algo. Una vez que esto esté hecho, me odiarás. Probablemente te odiarás a ti mismo también. No te lo reprocharé. De hecho, cuento con ello, porque ese odio, ese asco, es lo que hace esto real, es lo que hace que cueste algo. Realmente estás loca, susurró Jackson. Probablemente, pero también soy tu única opción. Hizo una pausa. Firma o no, la elección es tuya. Siempre lo ha sido. Jackson miró el documento, miró a la mujer que había orquestado toda esta situación imposible, miró el futuro que ella ofrecía y el precio que pedía. Luego, firmó con su nombre. La pluma rasgó el papel con un sonido como una sentencia de muerte. Amelia tomó el documento, revisó su firma y lo contrafirmó ella misma. Está hecho. Todavía no. No lo está. La voz de Jackson era hueca. No, todavía no. Dobló el documento con cuidado y lo volvió a colocar en el escritorio, pero la parte legal está completa. El resto es diferente. Jackson quiso preguntar qué quería decir, pero las palabras no le salían. Se quedó paralizado en medio de la costosa habitación de hotel, observando cómo Amelia se movía hacia un gabinete y sacaba una botella de whisky. Parece que te vendría bien esto, dijo, sirviendo 2 vasos. No quiero tu whisky. Bébelo de todos modos. Tenemos 12 horas hasta el amanecer. Deberíamos al menos intentar ser civilizados.
Jackson tomó el vaso porque no sabía qué más hacer. El whisky quemó al bajar, pero lo tranquilizó un poco. Háblame de tu esposa, dijo Amelia, acomodándose en una silla. No, entonces háblame de tu hija. ¿Por qué? Porque me gustaría saber con qué tipo de hombre estoy tratando más allá de los registros financieros y los informes de investigación. Sorbió su whisky. Por favor. Jackson quiso negarse. Quiso mantener el muro entre ellos. Mantener esta transacción tan fría e impersonal como fuera posible. Pero algo en el tono de Amelia, una curiosidad genuina, no el interés calculado de alguien que recopila información, lo hizo detenerse. Ellie es lista, se oyó decir. Más lista que yo. Aprendió a leer sola antes de empezar la escuela. Le encantan los caballos. Quiere ser veterinaria cuando sea mayor. Es una formación cara. Lo sé. El fondo fiduciario lo... Se detuvo. También planeaste eso, ¿verdad? Te aseguraste de que hubiera suficiente para sus sueños. Investigué cuánto cuesta la escuela de veterinaria. Sí. Jackson vació su vaso. Debería odiarte más de lo que te odio. La noche es joven. Amelia volvió a llenar ambos vasos. Dime algo más, algo que no encontraría en un informe. ¿Por qué? Porque tengo curiosidad, porque tenemos tiempo que matar, porque prefiero pasarlo hablando que sentada en un silencio incómodo. Hizo una pausa. Compláceme. Jackson miró su whisky, observando cómo el líquido ámbar captaba la luz de la lámpara. Ellie todavía duerme con el chal de su madre. No quiere lavarlo porque dice que todavía huele a Sarah. No tengo el corazón para decirle que ese olor se desvaneció hace un año. Amelia guardó silencio por un momento. Eso es desgarrador. Así es la vida en la frontera. La gente muere. Los niños lloran. El mundo sigue girando. Estás enojado conmigo por lo que estoy haciendo, pero estás más enojado contigo mismo por aceptarlo. No era una pregunta, pero Jackson respondió de todos modos. Sí. Bien. Aférrate a esa ira. Hará la mañana más fácil. Amelia se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la calle oscura de abajo. ¿Quieres saber un secreto, Jackson? No especialmente. Estoy aterrorizada. No se dio la vuelta. Absolutamente aterrorizada. Porque una vez que llegue mañana, una vez que la escritura esté registrada y el dinero transferido, habré hecho algo que no se puede deshacer. Habré hecho una diferencia en lugar de solo sentarme en mi mansión sintiéndome culpable. Y no sé si soy lo suficientemente fuerte para eso. Jackson dejó su vaso. Eres lo suficientemente fuerte para manipularme hasta esta habitación. Lo suficientemente fuerte para planear un embargo completo para conseguir lo que quieres. No finjas ser débil ahora. La fuerza y el miedo no son opuestos. Finalmente se volvió para mirarlo. Puedo ser ambas cosas. Tú también puedes. ¿Es esta la parte en la que nos unimos por nuestro trauma compartido? El tono de Jackson era burlón. Donde admito que tal vez no eres tan mala después de todo. No, esta es la parte en la que reconocemos que ambos estamos atrapados en una situación que ninguno de los dos habría elegido, haciendo cosas que lamentaremos por razones que parecían mejores en teoría de lo que se sienten en la práctica. La sonrisa de Amelia era triste. No necesito que te guste, Jackson, pero agradecería que al menos pudiéramos ser honestos el uno con el otro durante las próximas 12 horas. Jackson pensó en su hija durmiendo en su cama en casa, sin saber que su padre estaba en una habitación de hotel haciendo tratos que nunca podría explicar. Pensó en su abuelo muerto en un granero con un rifle. Pensó en Sarah ardiendo de fiebre mientras él le sostenía la mano y fingía que no la estaba viendo morir. Honestidad, dijo secamente. Bien, aquí tienes honestidad. Te desprecio. Desprecio lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, y el hecho de que tienes razón. Desprecio estar aquí. Me desprecio a mí mismo por firmar ese papel. Y desprecio que una parte de mí esté agradecida porque al menos Ellie tendrá una oportunidad ahora. Al menos algo bueno sale de este desastre. ¿Es eso lo suficientemente honesto para ti? Sí. La voz de Amelia era apenas un susurro. Gracias. Se quedaron allí, a la luz de la lámpara. Dos personas unidas por la culpa y la desesperación,
y 600 acres de tierra robada. Y Jackson se preguntó si así se sentía la condenación. No fuego y azufre, sino una tranquila habitación de hotel y elecciones que no tenían buenas respuestas. «Háblame de tu esposo», dijo de repente. Las cejas de Amelia se arquearon. «¿Por qué?» «Porque preguntaste por mi familia. Parece justo». Ella lo consideró, luego asintió lentamente. Charles era encantador. Cuando lo conocí, yo tenía 19 años y él 45. Mi padre le debía dinero. Charles se ofreció a perdonar la deuda si me casaba con él. Rió sin humor, así que supongo que he estado en ambos lados de este tipo de acuerdo. Jackson no se esperaba eso. ¿Lo amabas? Creí que sí. Durante el primer año, tal vez. Era atento, generoso con los regalos. Luego me di cuenta de que los regalos eran sustitutos del afecto real. La atención era solo él presumiendo de su última adquisición. Volvió a llenar su vaso. Para cuando entendí lo que realmente era nuestro matrimonio, estaba demasiado enredada en su imperio empresarial para irme. Y luego murió y lo heredé todo. Y me di cuenta de que no tenía idea de quién era yo sin que él me definiera. Así que decidiste regalarlo todo. No todo, solo las partes que fueron robadas. Amelia lo miró a los ojos. No soy una santa, Jackson. Me quedo con lo suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida. Pero estoy tratando de despojarme de las partes de su legado que se construyeron sobre el sufrimiento de otras personas. Eso se siente como algo. Es algo, admitió Jackson a regañadientes, incluso si tus métodos son cuestionables. Mis métodos son terribles, corrigió Amelia, pero son efectivos. Y ahora mismo, la efectividad importa más que la corrección. Jackson no podía discutir eso. Vació su segundo vaso y sintió el whisky calentando su sangre, aflojando el nudo de tensión en su pecho. «¿Qué pasa después de mañana?», preguntó. «Te dije que me voy. Nunca me vuelves a ver. ¿Y la Tierra? No quieres actualizaciones, informes de progreso. No, es tuya. Lo que hagas con ella no es asunto mío». Hizo una pausa. «Aunque espero que la uses bien, por el bien de Ellie, si no por otra cosa». «La usaré bien», dijo Jackson en voz baja. «Te lo prometo». Amelia sonrió. Una sonrisa real esta vez, no la máscara cuidadosa que llevaba como armadura. Entonces tal vez todo este lío haya valido la pena después de todo. Las horas se alargaron. Hablaron de todo y de nada. La vida en la frontera y la sociedad de Dallas, criar hijas y dirigir negocios, sueños que murieron y esperanzas que de alguna manera sobrevivieron. La botella de whisky se vació lentamente, y en algún momento alrededor de la medianoche, Jackson se dio cuenta de que había dejado de odiarla con tanta intensidad. Lo cual era peligroso, porque el odio era más simple que esto. «Dime algo que nunca le hayas dicho a nadie», dijo Amelia alrededor de las 2 de la mañana, sus palabras ligeramente arrastradas por el whisky. Jackson la miró a través de la habitación tenuemente iluminada. Su postura perfecta se había suavizado, su guardia bajando centímetro a centímetro con cada hora que pasaba. ¿Por qué haría eso? Porque ambos vamos a lamentar esta noche por el resto de nuestras vidas. Al menos hagámosla memorable. Se inclinó hacia adelante. «Vamos, vaquero, un secreto. Te cambio uno de los míos. No quiero tus secretos. Mentiroso». La sonrisa de Amelia era sabia. «Todos quieren secretos. Son moneda de cambio. Poder, seguro». La mandíbula de Jackson se tensó. «Así es como ves todo, como una transacción». «Así es todo, lo admitamos o no». Sirvió lo último del whisky en sus vasos. «Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Tu vergüenza más profunda por la mía?» Debería haber dicho que no. Debería haber mantenido los muros levantados, mantenido la distancia. Pero el whisky y la hora tardía y la pura extrañeza de la situación aflojaron algo en su pecho. «Sentí alivio cuando Sara murió», dijo en voz baja. Amelia se quedó muy quieta. No porque no la amara. Dios, la amaba tanto que dolía, pero verla sufrir, verla consumirse mientras yo no podía hacer nada para ayudar. La voz de Jackson se quebró. Cuando finalmente dejó de respirar, mi primer pensamiento no fue de duelo. Fue de alivio porque ya no sufría,
porque no tenía que verla morir otro día, y me he odiado por eso desde entonces. El silencio fue absoluto. Luego Amelia habló, su voz apenas audible. Empujé a mi esposo por las escaleras. La cabeza de Jackson se levantó de golpe. ¿Qué? Hace 3 años, la noche que murió. Todos piensan que fue un accidente. Ataque al corazón, caída, final trágico para un hombre poderoso. Las manos de Amelia temblaban, pero yo estaba allí. Estábamos discutiendo en lo alto de las escaleras. Acababa de contarme sobre otra familia que había destruido, riéndose de ello como si fuera una broma. Y yo simplemente puse mis manos en su pecho y lo empujé. Santo cielo. Jackson dejó su vaso con fuerza. Lo asesinaste. ¿Lo hice? Se agarró a la barandilla, perdió el equilibrio. Tal vez se habría caído de todos modos. Tal vez el ataque al corazón lo habría matado antes de que llegara al fondo. Los médicos no pudieron decirlo con certeza. Miró a los ojos de Jackson, pero lo empujé. Y nunca se lo he dicho a otra alma viviente. Jackson se levantó tan rápido que su silla se volcó. Me estás confesando un asesinato. ¿Por qué? Porque acabas de confesar que eres humano. Parecía justo. La risa de Amelia fue frágil. Además, ¿a quién se lo dirías? ¿Quién creería que la viuda Forsyth asesinó a su esposo? Soy una mujer afligida tratando de enmendar sus pecados. Esa es la historia que todos conocen. Estás loca, lo sabía antes, pero ahora Jackson caminaba por la habitación. ¿Entiendes lo que me acabas de decir? Entiendo que ambos llevamos una culpa que nos está comiendo vivos. La tuya simplemente es menos procesable en un tribunal de justicia. Se levantó también, tambaleándose ligeramente. Querías honestidad, Jackson. Ahí la tienes. La mujer que intenta darte 600 acres mató a su esposo. ¿Eso cambia algo? Lo cambia todo. ¿En serio? Mañana seguirás firmando papeles, seguirás tomando la tierra, seguirás eligiendo el futuro de tu hija por encima de tus principios. La voz de Amelia se volvió aguda. La única diferencia es que ahora sabes que el dinero viene de la sangre en lugar de solo de la codicia. ¿Eso lo hace más sucio o más limpio? Sinceramente no lo sé. Jackson la agarró por los hombros. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque estoy borracha. Porque son las 3 de la mañana. Porque eres la primera persona en 3 años que me ha mirado como si fuera un ser humano en lugar de una cuenta bancaria. No se apartó de su agarre, porque tal vez quería que alguien supiera la verdad antes de pasar el resto de mi vida fingiendo. Podrían colgarte por esto, solo si alguien lo denuncia. ¿Vas a denunciarlo, Jackson? Debería. Sabía que debería, pero sus manos todavía estaban en sus hombros, y ella lo miraba con ojos que contenían demasiado dolor para hacer una actuación, y se dio cuenta con una claridad enfermiza de que no iba a decir una palabra. Te odio, susurró. Lo sé. Las manos de Amelia subieron para descansar en su pecho. Yo también me odio. Jackson no supo quién se movió primero. Pudo haber sido él, pudo haber sido ella. Pero de repente se estaban besando con una desesperación que no tenía nada que ver con el deseo y todo que ver con dos personas ahogándose en la culpa, tratando de encontrar algo sólido a lo que aferrarse. Se apartó bruscamente, respirando con dificultad. No, esto no es... No podemos. Ya lo hicimos en el momento en que firmaste esos papeles. La voz de Amelia era áspera. Esta es solo la versión honesta en lugar de la transacción que aceptaste. No hay nada honesto en esto. ¿No es así? Tú me quieres, yo te quiero. No porque nos gustemos, no porque esto signifique algo, sino porque ambos estamos tan malditamente solos que apenas podemos soportarlo. Sus dedos se enroscaron en su camisa. Una noche, Jackson. Es todo lo que tenemos. Después de mañana, tú vuelves a tu rancho y yo vuelvo a Dallas y nunca más hablamos de esto. Así que podemos pasarla fingiendo o podemos pasarla siendo reales. Tu elección. La mente de Jackson le gritaba que se fuera ahora mismo, que renunciara a la tierra, que encontrara alguna otra manera de salvar su rancho. Pero su cuerpo no escuchaba. Sus manos la acercaban más, su boca encontrando la de ella de nuevo. Y esta vez no se apartó.
El resto de la noche se desdibujó en momentos que pasaría años tratando de olvidar. Sus manos en su piel, sus labios en su garganta, ambos desesperados y enojados, y buscando algo que ninguno podía nombrar. Cuando terminó, yacían en la oscuridad, sin tocarse, el silencio más pesado que cualquier palabra. Lo siento, dijo Amelia finalmente. ¿Por qué? Por todo. La manipulación, la confesión, esto. Giró la cabeza para mirarlo. Merecías algo mejor. Tú también. Jackson miró al techo. Tu esposo era un monstruo. Estar casada con un monstruo no justifica convertirse en uno. No eres un monstruo, solo estás rota. Ambos estamos rotos. Ella extendió la mano, sus dedos encontrando los de él en la oscuridad. Tal vez por eso funcionó. Dos personas rotas tomando decisiones terribles y llamándolo redención. Jackson apretó su mano una vez, luego la soltó. ¿Qué hora es? Casi las 5. El sol saldrá pronto. Entonces debería irme antes de que... No terminó la frase. Antes de que se complique más de lo que ya está, completó Amelia. Sí, deberías. Pero ninguno de los dos se movió. Yacían allí en la oscuridad antes del amanecer. Y Jackson se dio cuenta de que este era el momento que lo atormentaría más que cualquier otra cosa. No el sexo, no los papeles firmados, sino esta tranquila secuela donde eran solo dos personas que entendían el dolor del otro demasiado bien. El abogado tendrá la escritura registrada a las 9, dijo Amelia finalmente. Los papeles del fondo fiduciario tardarán unos días, pero transferiré el depósito inicial al banco esta tarde. Tendrás acceso a él a finales de la semana. Muy eficiente. Dirijo un imperio empresarial. La eficiencia es lo que hago. Hizo una pausa. ¿Le dirás a Ellie de dónde vino el dinero? Dios, no. Le diré que encontramos un inversor, alguien que creyó en el rancho. La garganta de Jackson se apretó. Tiene 7 años. No necesita saber que su padre se vendió por su futuro. No te vendiste. Tomaste una decisión en circunstancias imposibles. ¿Es eso lo que te dices a ti misma sobre empujar a tu esposo? Las palabras fueron crueles y él lo sabía. Pero Amelia solo rió suavemente. Todos los días. No lo hace verdad, pero me ayuda a dormir por la noche. Se sentó, envolviéndose en la sábana. Deberías irte antes de que alguien te vea salir. Jackson se vistió rápidamente, sus movimientos mecánicos. Cuando estuvo completamente vestido, se volvió y encontró a Amelia observándolo desde la cama, su expresión ilegible. Gracias, dijo en voz baja. ¿Por qué? Por ser honesto. Por hacer esto real en lugar de solo una transacción. Por no fingir sentir algo que no sientes. Se llevó las rodillas al pecho. Y por no denunciar lo que te dije. Entenderé si cambias de opinión más tarde, pero gracias por esta noche. Jackson quería decir algo significativo, algo que diera sentido a lo que acababa de suceder, pero no había palabras para esto. Adiós, Amelia. Adiós, Jackson. Se fue sin mirar atrás, saliendo del hotel justo cuando la primera luz rosada tocaba el horizonte. La caminata a casa le tomó 1 hora, y con cada paso, trató de convencerse de que había hecho lo correcto, que salvar el futuro de Ellie justificaba el costo. Todavía lo intentaba cuando llegó a su rancho. Ellie estaba despierta, sentada en el porche con su camisón. Saltó cuando lo vio. «Papi, ¿dónde estabas?» Me desperté y no estabas y me asusté. El corazón de Jackson se hizo añicos. Había estado tan concentrado en el trato, en la tierra, en su propia lucha moral, que había olvidado que su hija podría despertarse y no encontrarlo. Lo siento, cariño. Tenía que hacerlo. Tenía asuntos en el pueblo. Debería haber dejado una nota. ¿Qué tipo de asuntos ocurren en medio de la noche? Asuntos complicados. La atrajo en un abrazo, respirando el olor de su cabello. Pero ya está hecho y las cosas van a mejorar. Te lo prometo. ¿Es por esa señora? ¿La que vino aquí? La sangre de Jackson se heló. ¿Por qué preguntas eso? Porque te miraba como mamá solía mirarte antes de enfermarse. Ellie se apartó para estudiar su rostro. Le gustas. ¿No es así, Ellie? Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo le explicabas un compromiso moral a una niña de 7 años? ¿Cómo le decías a tu hija que a veces los adultos tomaban decisiones que se sentían mal,
pero eran necesarias. Es complicado, repitió, pero necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacer eso? Ellie asintió lentamente, pero sus ojos estaban inseguros. Jackson odiaba esa mirada. Odiaba haberla puesto allí. Vamos a hacer el desayuno, dijo, guiándola hacia la casa. Y luego tienes que prepararte para la escuela. La mañana pasó en una neblina. Jackson hizo los movimientos, cocinando huevos, preparando el almuerzo de Ellie, acompañándola al camino donde se encontraría con los otros niños. Pero su mente estaba de vuelta en esa habitación de hotel, repasando cada momento, cada palabra, cada terrible decisión. A las 8:30, un chico a caballo llegó con un mensaje. La escritura había sido registrada. La tierra era legalmente suya. 600 acres de fértiles pastizales con derechos de agua permanentes transferidos del patrimonio de Charles Forsythe a Jackson Hale, registrados en el registro del condado. Jackson sostuvo el aviso oficial con manos temblorosas. Era real. Poseía la tierra por la que su abuelo había muerto tratando de conservar. Había asegurado el futuro de Ellie. Había ganado. Entonces, ¿por qué se sentía como una derrota? La llamada a su puerta llegó a las 10. Jackson abrió y encontró a Marcus Thornton de pie, con aspecto incómodo. Buenos días, Jackson. ¿Te importa si entro? Depende. ¿Estás aquí para embargarme? En realidad, no. Marcus entró, sombrero en mano. Acabo de recibir noticias de los abogados de la señora Forsythe. Se ha acreditado en tu cuenta lo suficiente para cubrir el saldo pendiente de tu hipoteca, más 6 meses de pagos por adelantado. El embargo ha sido cancelado. La visión de Jackson se nubló. Ella no tenía que hacer eso. Eso no era parte del trato. ¿Qué trato? Los ojos de Marcus se entrecerraron. Jackson, ¿qué está pasando exactamente entre tú y la señora Forsythe? Nada. Un acuerdo de negocios. Está invirtiendo en el rancho. Debe ser una gran inversión. Entre la transferencia de tierras y el pago de la hipoteca, ha invertido unos $30,000 en tu operación. El tono de Marcus era cuidadosamente neutral. Es mucho dinero para una mujer que no te conoce. Conocía a mi abuelo. ¿De verdad? Marcus no sonaba convencido. Bueno, sea cual sea el acuerdo, felicidades. Has pasado de la quiebra a la solvencia en menos de 12 horas. Eso debe ser algún tipo de récord. Sí, qué suerte la mía. La voz de Jackson era hueca. Marcus lo estudió por un largo momento. ¿Estás bien? Pareces no haber dormido. Estoy bien, solo procesando. Cierto. Bueno, te dejo seguir. Marcus se dirigió a la puerta, luego se detuvo. Jackson, lo que sea que haya pasado, lo que sea que tuvieras que hacer para conseguir este dinero, ya está hecho. No te tortures por ello. Solo úsalo bien y sigue adelante. Después de que Marcus se fue, Jackson se sentó en la mesa de su cocina y miró el aviso oficial. $30,000, 600 acres, un fondo fiduciario para Ellie, un futuro que nunca había soñado posible. Todo comprado con una noche y la confesión de asesinato de una mujer. La ironía no se le escapó. Amelia le había dado tierras robadas por su esposo, pagadas con dinero ganado a través de ese mismo robo, blanqueado a través de una transacción diseñada para parecer algo que no era. Dinero de sangre por partida doble, y él lo había aceptado. Jackson rió y sonó como si estuviera roto. Un segundo golpe interrumpió su espiral. Esta vez era un chico de los telegramas. Mensaje para el señor Hale. Jackson le dio una propina al chico y abrió el telegrama con los dedos entumecidos. Stop. Transferencia bancaria completada. Stop. Fideicomiso establecido. Stop. Partiendo para Dallas. Tren del mediodía. Stop. Gracias por todo. Stop. Perdónate. Stop. F. Jackson lo leyó 3 veces. Luego lo arrojó a la estufa y lo vio arder. Perdónate. Como si fuera tan simple. Como si una noche de honestidad brutal y acoplamiento desesperado pudiera borrar el hecho de que había comprometido todo lo que creía. Como si el dinero de Amelia pudiera lavar la mancha de cómo se ganó. Pero la tierra era real, el dinero era real, y el futuro de Ellie era real. Eso tenía que ser suficiente. Tenía que serlo. Jackson se levantó, salió y miró hacia el norte,
hacia los 600 acres que ahora le pertenecían, la tierra de su abuelo. Robada, devuelta, comprada con la moneda más complicada con la que jamás había tratado. Espero que estés mirando, viejo, le dijo al cielo vacío. Espero que entiendas por qué lo hice, porque no estoy seguro de entenderlo yo. El viento se levantó, trayendo el olor a hierba de primavera y posibilidad. Jackson cerró los ojos y trató de imaginar un futuro donde esta decisión no lo atormentara, donde pudiera mirar a su hija a los ojos y saber que había tomado la decisión correcta. Todavía lo intentaba cuando Ellie llegó a casa de la escuela esa tarde, parloteando sobre su día, ajena al hecho de que todo había cambiado. «Papi, ¿podemos ir a ver la nueva tierra? ¿La tierra que nos dio esa señora?» El pecho de Jackson se apretó. «No nos la dio, cariño. Es una inversión de negocios. ¿Aún podemos verla?» Quería decir que no. Quería evitar esa tierra el mayor tiempo posible, dejar que la culpa se asentara antes de enfrentar la realidad física de lo que había hecho. Pero Ellie lo miraba con los ojos de Sarah, llenos de esperanza y emoción. «Sí», se oyó decir. «Sí, podemos ir a verla». Ensillaron los caballos y cabalgaron hacia el norte. El límite estaba marcado por una vieja cerca que el abuelo de Jackson había construido hacía 50 años. Al otro lado se extendían 600 acres de pastizales ondulados, suelo rico y un arroyo que brillaba bajo el sol de la tarde. «Es hermoso», suspiró Ellie. A mamá le habría encantado. Sí, le habría encantado. La voz de Jackson se quebró. «¿Estás llorando de nuevo, papi?» «Solo es polvo». Se secó los ojos. «Vamos, recorramos la cerca. Veamos con qué estamos trabajando». Pasaron 2 horas explorando la tierra. Y con cada minuto que pasaba, Jackson sentía el peso de lo que había hecho asentándose en sus huesos. Esto no era solo propiedad. Esto era legado, historia, una segunda oportunidad que su abuelo nunca tuvo. Y la había comprado traicionando todo lo que el viejo había representado. «Papi, estás muy callado». Jackson miró a su hija, sentada orgullosa en su silla de montar, su rostro iluminado con sueños del futuro, un futuro que él había asegurado, sin importar el costo. Solo pensando, cariño, solo pensando en lo que viene después. Lo que vino después llegó 3 días después en forma de un carruaje negro con el sello de Industrias Foresight. Jackson estaba reparando una cerca cuando lo vio acercarse. El polvo se levantaba detrás de las ruedas como una amenaza. Su estómago se revolvió. Amelia había prometido irse, no volver nunca. No podía ser ella, no lo era. El hombre que bajó era alto, de pelo plateado, con un traje que probablemente costaba más que todo el rebaño de Jackson. Caminaba con la confianza de alguien a quien nunca le habían dicho que no en su vida. «Señor Jackson Hale», su voz era suave como el cuero engrasado. «Depende de quién pregunte. Theodore Blackwood, soy el socio principal de Industrias Foresight. Necesitamos hablar sobre su reciente adquisición de tierras». Las manos de Jackson se apretaron en el poste de la cerca. «Es una transferencia legal, todo registrado correctamente en la oficina del condado». «Oh, soy consciente de que es legal. Ese es precisamente el problema». La sonrisa de Blackwood no llegó a sus ojos. «Verá, la señora Forsythe ha estado tomando una serie de decisiones comerciales inusuales últimamente, transfiriendo propiedades valiosas a extraños, grandes transacciones en efectivo, sin un propósito comercial claro. Sus socios están preocupados. Eso es entre usted y ella. En realidad es entre usted y yo». Blackwood sacó una carpeta de cuero. Esta tierra era parte de las propiedades corporativas de Forsythe. La señora Forsythe no tenía autoridad legal para transferirla sin la aprobación de la Junta, lo que significa que esta escritura podría no valer ni el papel en el que está impresa. El mundo se tambaleó. Jackson se agarró a la barandilla de la cerca para estabilizarse. «Estás mintiendo. Ojalá lo estuviera, pero la ley corporativa es clara. Los activos de la empresa requieren la aprobación de la mayoría de los accionistas para su transferencia. La señora Forsythe posee el 51%, pero necesitaba la autorización de la Junta para esta transacción. No la obtuvo. Blackwood abrió la carpeta,
lo que significa que puedo impugnar esta transferencia en los tribunales y probablemente ganar. ¿Por qué me dices esto? ¿Por qué no simplemente presentas tu demanda? Porque las demandas son caras y complicadas. Prefiero manejar esto en silencio. Los ojos de Blackwood brillaron. Dígame, señor Hale, ¿qué le dio exactamente a la señora Forsythe a cambio de 600 acres de tierra de primera? La sangre de Jackson se heló. Eso no es asunto tuyo, pero lo es. Verá, si esto fue una transacción comercial legítima, debería haber documentación, contratos, registros de pago, algo que explique por qué una viuda rica transferiría $30,000 en propiedades a un ranchero arruinado que nunca había conocido. Blackwood se acercó más. A menos, por supuesto, que haya otra explicación. Una que sería bastante escandalosa si se hiciera pública. Me estás amenazando. Te estoy ofreciendo una elección. Dime la verdad sobre tu acuerdo con la señora Forsythe y me aseguraré de que la Junta pase por alto las irregularidades en la transferencia. Si te niegas, arrastraré esto por todos los tribunales de Texas. Para cuando terminemos, habrás gastado cada centavo de ese fondo fiduciario en honorarios legales, y aún así no poseerás ni un centímetro de esta tierra. La mente de Jackson corría. Si decía la verdad, la reputación de Amelia sería destruida. Si mentía, lo perdería todo, y si no decía nada. Papi. Ambos hombres se giraron. Ellie estaba en el porche, con sus libros escolares apretados contra su pecho. Ve adentro, cariño, dijo Jackson, con la voz tensa. Pero, ¿quién es? Adentro, ahora. La cara de Ellie se arrugó, pero obedeció. Jackson esperó hasta que la puerta se cerró antes de volverse hacia Blackwood. Tienes agallas para venir a mi casa, amenazarme delante de mi hija. ¿Yo tengo agallas? Tú eres el que comprometió a una viuda para obtener ganancias financieras. La voz de Blackwood goteaba desprecio. No finjas ser justo, señor Hale. Ambos sabemos lo que eres. El puño de Jackson conectó con la mandíbula de Blackwood antes de que pudiera detenerse. El hombre mayor se tambaleó hacia atrás, la sangre goteando de su labio partido. Lárgate de mi propiedad, gruñó Jackson, y dile a tu junta que si quieren esta tierra, pueden tomarla sobre mi cadáver. Blackwood se secó el labio con un pañuelo, sus ojos fríos. Eso se puede arreglar. ¿Es eso una amenaza? Es una promesa. Te has hecho enemigos poderosos, señor Hale, y no perdemos. Blackwood volvió a subir a su carruaje. Tienes una semana para reconsiderarlo. Después de eso presentaré documentos que los destruirán a ambos, a usted y a la señora Forsythe. Piensa en tu hija antes de tomar tu decisión final. El carruaje se alejó, dejando a Jackson de pie en el polvo, con los nudillos sangrando, su mundo desmoronándose. Había estado tan concentrado en la transacción inmediata que no había considerado las implicaciones más amplias. Por supuesto, los socios comerciales de Amelia investigarían. Por supuesto, impugnarían las transferencias que no tuvieran sentido. Había sido un tonto al pensar que esto podría mantenerse en secreto. Jackson caminó hacia la casa con piernas temblorosas. Adentro, Ellie lloraba en la mesa de la cocina. Lo siento, sollozó. No quería hacerte enojar. No lo hiciste, cariño. No estoy enojado contigo. Se arrodilló junto a su silla. Ese hombre solo estaba tratando de causar problemas. No es tu culpa. ¿Qué tipo de problemas? ¿Cuánta verdad podría manejar una niña de 7 años? ¿Cuánto debería saber sobre el desastre que su padre había creado? Del tipo que podría significar que perdamos la nueva tierra, dijo Jackson con cuidado. Los ojos de Ellie se abrieron de par en par. Pero es nuestra. Dijiste que era nuestra. Pensé que lo era, pero hay algunas complicaciones. ¿Es por esa señora? ¿La triste? El corazón de Jackson se detuvo. ¿Qué te hace decir eso? Porque ese hombre la mencionó y te enojaste cuando lo hizo. Ellie se secó los ojos. ¿Hizo algo malo? No, intentó hacer algo bueno, pero a veces las cosas buenas se complican. No entiendo. Yo tampoco, cariño. Yo tampoco. Esa noche, después de que Ellie se durmiera, Jackson se sentó en su mesa y trató de averiguar su próximo movimiento. Podía contactar a Amelia, advertirle sobre la amenaza de Blackwood,
pero ella se había ido a Dallas. Probablemente no quería saber nada más de este lío. Podía contratar a un abogado, luchar contra la impugnación en los tribunales, pero Blackwood tenía razón. Los honorarios legales agotarían el fondo fiduciario y lo dejarían sin nada. O podía marcharse, entregar la tierra, devolver el dinero, volver a estar arruinado, pero al menos moralmente intacto. El pensamiento lo hizo reír amargamente. Moralmente intacto, ese barco había zarpado hacía 3 noches en una habitación de hotel. La llamada a su puerta llegó a medianoche. Jackson agarró su rifle antes de responder. Era Amelia. Estaba en su porche con una capa de viaje, su rostro pálido, sus ojos desorbitados. «¿Qué haces aquí?», siseó Jackson. «Dijiste que te ibas». «Lo estaba, lo hice, pero entonces Theodore me envió un telegrama». Pasó junto a él y entró en la casa. «Está impugnando la transferencia. Va a exponerlo todo». «Lo sé. Estuvo aquí esta mañana haciendo amenazas». «¿Le dijiste algo?». «Por supuesto que no. Pero no es estúpido, Amelia. Sabe que algo pasó entre nosotros. Va a cavar hasta que encuentre pruebas». «No hay pruebas. Fuimos cuidadosos». Pero su voz vaciló. «¿Cuidadosos? Todo el pueblo me vio ir a tu hotel. Marcus Thornton ya sospecha algo. Y ahora Blackwood está husmeando, haciendo preguntas». Jackson se pasó las manos por el pelo. «Esto fue un error. Todo. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Rendirnos? ¿Devolver todo y fingir que nunca pasó? Tal vez esa sea la jugada inteligente». «¿La jugada inteligente?». La voz de Amelia se elevó. «¿Crees que Theodore dejará esto si revertimos la transferencia? Ha visto una debilidad, la explotará hasta que no quede nada. Entonces, ¿qué sugieres? Nos mantenemos firmes. Le decimos a la Junta que esto fue una inversión comercial legítima en la agricultura de frontera. Proporciono documentación que muestra la debida diligencia, investigación de mercado, rendimientos proyectados. ¿Quieres decir que mentimos? Creamos una narrativa que sea legalmente defendible». Los ojos de Amelia brillaron. «Bienvenido a cómo funcionan realmente los negocios, Jackson. La verdad es lo que puedas probar en los tribunales. Eso es lo que pensaba tu esposo. Mira cómo terminó eso». Las palabras golpearon como una bofetada. Amelia se quedó muy quieta. «Eso fue bajo», dijo en voz baja. «Pero es verdad. Estás haciendo exactamente lo que él hizo, manipulando hechos, creando narrativas falsas, usando dinero y abogados para doblegar la realidad a tu voluntad, para protegerte, para proteger lo que construimos. No construimos nada. Hicimos un trato sucio, y ahora estamos pagando por ello». La voz de Jackson se quebró. Nunca debía haber aceptado esto. Nunca debía haber firmado esos papeles. Nunca debí. Se detuvo. «¿Nunca debiste qué? ¿Tocarme? ¿Besarme? ¿Pasar una noche fingiendo que éramos algo más que 2 personas rotas tomando decisiones terribles?» La voz de Amelia era cruda. «Dilo, Jackson». Termina la frase. «Nunca debí haber creído que podría funcionar», terminó en voz baja. El silencio se extendió entre ellos como alambre de púas. «Así que eso es todo», dijo Amelia finalmente. «¿Simplemente nos rendimos? ¿Dejamos que Theodore gane? No sé qué más hacer. Soy un ranchero, no un abogado. No sé cómo luchar contra hombres como Blackwood. Pero yo sí». Amelia enderezó los hombros y Jackson vio el núcleo de acero que la había ayudado a sobrevivir al matrimonio con Charles Forsythe. «He estado jugando a este juego toda mi vida adulta y estoy harta de perder. ¿Qué estás planeando? Algo que nos salvará a ambos o nos destruirá por completo». Sacó un sobre sellado. «Esta es una declaración notariada que detalla cada transacción ilegal que mi esposo hizo. Nombres, fechas, cantidades, métodos, todo». Jackson miró el sobre. «Eso es una sentencia de muerte para Industrias Forsythe. Es una palanca. Theodore y los otros miembros de la Junta son todos cómplices en los esquemas de Charles. Si presionan con esta impugnación, publico los documentos. La compañía colapsa. Todos van a prisión y sus familias lo pierden todo. ¿Realmente harías eso? ¿Destruir tu propia compañía? Nunca fue mi compañía. Fue el imperio de Charles construido sobre tierras robadas y familias destrozadas.
La voz de Amelia era feroz. Lo quemaría todo hasta los cimientos antes de dejar que recuperen lo que te he dado. ¿Por qué? ¿Por qué te importa tanto esto? Porque es lo único bueno que he hecho en 3 años. Porque eres la única persona que me ha mirado y ha visto a un ser humano en lugar de una cuenta bancaria. Porque se detuvo, su compostura quebrándose. Porque necesito que esto signifique algo. Necesito que una decisión sea la correcta, incluso si todo lo demás estuvo mal. Jackson vio la desesperación en sus ojos y la reconoció. Eran iguales. Se dio cuenta de que ambos intentaban redimir errores que podrían estar más allá de la redención. Si haces esto, no te quedará nada, dijo suavemente. La compañía se hundirá. Tu fortuna se evaporará. Serás libre. Amelia sonrió, y fue lo más triste que Jackson había visto jamás. Seré libre. ¿No vale eso algo? Antes de que Jackson pudiera responder, un cristal se hizo añicos en la parte trasera de la casa. Se giró, el rifle ya levantado mientras 2 hombres irrumpían por la ventana. ¡Al suelo! Jackson empujó a Amelia a un lado y disparó. El disparo se desvió, pero le compró segundos para cargar otra bala. Los intrusos llevaban máscaras, pero su intención era clara. Uno fue por Amelia, mientras que el otro cargó contra Jackson con un cuchillo brillando a la luz de la lámpara. Jackson esquivó el primer golpe, levantó la culata del rifle con fuerza en el estómago del hombre. El atacante se dobló y Jackson lo golpeó de nuevo, esta vez en la mandíbula. El hombre cayó, pero el segundo atacante tenía a Amelia. Luchó como una gata salvaje, arañándole la cara, pero él era más grande, más fuerte. Su mano se cerró alrededor de su garganta. Jackson no pensó. Invirtió el rifle y disparó a quemarropa. La bala alcanzó al hombre en el hombro, haciéndolo girar lejos de Amelia. Ella se derrumbó, jadeando por aire. ¡Corre!, gritó Jackson. ¡A los caballos! Pero antes de que cualquiera de los dos pudiera moverse, el grito de Ellie cortó el caos. La sangre de Jackson se convirtió en hielo. Su hija. Se había olvidado de su hija. Corrió a su habitación y la encontró acorralada en una esquina. Un tercer hombre enmascarado avanzando hacia ella. El hombre se giró cuando Jackson entró y Jackson vio el arma en su mano. Suelta el rifle o la niña muere. Jackson se congeló. El tiempo se alargó, infinito y terrible. Su hija, su niña, lo único bueno en toda su vida rota. Dejó caer el rifle. El hombre sonrió detrás de su máscara y levantó su arma. Entonces Amelia estaba allí, el sobre en una mano y una cerilla encendida en la otra. Dile a Theodore que si quiere estos documentos, más le vale retirar a sus perros ahora mismo. De lo contrario, dejo caer esta cerilla y todo arde. El hombre enmascarado dudó. A través de la ventana rota, Jackson oyó caballos acercándose. ¿Más atacantes? ¿El sheriff? No podía decirlo. No lo harías, dijo el hombre. Esa es tu única palanca. Pruébame. La mano de Amelia estaba firme. Ya he perdido todo lo que importa. ¿Qué son unos cuantos trozos de papel? El enfrentamiento se mantuvo durante 3 latidos. Luego el hombre bajó su arma. Esto no ha terminado. Sí, dijo Amelia con calma. Lo está. Los atacantes se retiraron por la ventana rota. Jackson los oyó montar a caballo y galopar. Solo entonces corrió hacia Ellie y la tomó en sus brazos. ¿Estás herida? ¿Te tocaron? Tengo miedo, papi. Estaba llorando. Tengo mucho miedo. Lo sé, nena. Lo sé. Pero ya terminó. Estás a salvo. Pero incluso mientras lo decía, Jackson sabía que era una mentira. Esto no había terminado. Apenas estaba comenzando. Si tú o alguien que conoces está pasando por un momento difícil, hay apoyo gratuito disponible. Encuentra recursos. Amelia se quedó esa noche, negándose a irse hasta que el sheriff llegó al amanecer. Jackson había enviado un recado a través de un vecino, pero la cara del hombre de la ley le dijo todo lo que necesitaba saber antes de que se pronunciara una sola palabra. No puedo hacer mucho sin caras o nombres, Jackson, dijo el sheriff Morton, examinando la ventana rota. Y aunque los tuviéramos, probar que Theodore Blackwood ordenó un ataque es casi imposible. Ese hombre tiene más abogados que pajares. Así que,
Simplemente se sale con la suya. Los puños de Jackson se apretaron. Envía hombres a mi casa, amenaza a mi hija, y no hay consecuencias. No dije eso. Morton miró a Amelia, que estaba sentada en la mesa de la cocina con Ellie, ambas tomando tazas de té. Pero ir tras un hombre como Blackwood requiere pruebas que se sostengan en un tribunal. Y ahora mismo, todo lo que tenemos es tu palabra contra la suya. ¿Y si tuviéramos más que nuestra palabra? Amelia dejó su taza de té con cuidado. ¿Y si tuviéramos pruebas documentadas de actividad criminal que abarca 20 años? Los ojos de Morton se entrecerraron. ¿Qué tipo de pruebas? Del tipo que mete a los hombres en prisión por el resto de sus vidas. Sacó el sobre de su capa. Cada embargo ilegal de tierras, cada documento falsificado, cada soborno pagado, cada familia destruida, todo está aquí. El sheriff tomó el sobre con la reverencia usualmente reservada para textos sagrados. Lo abrió, escaneó la primera página y su rostro se puso pálido. Dios mío, esto es... Miró a Amelia. Señora, si esto es real, la mitad de los hombres poderosos de Texas van a la horca. Es real. Mi esposo llevaba registros meticulosos. Estaba orgulloso de lo que había logrado. La voz de Amelia era plana. He estado tratando de devolver lo que fue robado, pero Theodore y la Junta no me dejan. Prefieren proteger su imperio que hacer lo correcto. Así que ahora tienen que elegir. Retirarse y dejarme desmantelarlo pieza por pieza, o publico todo y lo pierden todo de una vez. Estás hablando de chantaje. Estoy hablando de justicia. Amelia lo miró a los ojos. Theodore envió hombres a aterrorizar a una niña. ¿Cómo llamarías a eso? Morton guardó silencio por un largo momento. Luego dobló los documentos con cuidado y se los devolvió. Le haré una visita al señor Blackwood, extraoficial, por supuesto, solo una conversación amistosa sobre los riesgos de escalar conflictos. ¿Funcionará?, preguntó Jackson. Depende de cuánto valore no ir a prisión. Morton se quitó el sombrero ante Amelia. Señora, es usted la mujer más valiente que he conocido o la más loca. Aún no he decidido cuál. ¿No pueden ser ambas cosas? La sonrisa de Amelia era cansada. Después de que el sheriff se fue, Jackson finalmente se permitió mirar a Ellie. Realmente, mirarla. Estaba pálida, ojeras oscuras bajo sus ojos por la falta de sueño. Apenas había hablado desde el ataque. Solo se sentaba en silencio mientras los adultos hablaban a su alrededor. Cariño, ¿puedes darme un minuto con la señora Forsythe? Ellie asintió y se retiró a su habitación sin discutir. Eso asustó a Jackson más que nada. Su hija siempre había estado llena de preguntas y energía. Esta tranquila sumisión estaba mal. Está traumatizada, dijo Amelia en voz baja una vez que estuvieron solos. Necesita ver a un médico, alguien que entienda. Sé lo que necesita. Lo que no sé es cómo dárselo cuando mi casa ya no es segura. Jackson se desplomó en una silla. Esto es culpa mía. Yo traje esto sobre nosotros. Nosotros trajimos esto, ambos. Amelia se movió para pararse a su lado. Pero también podemos arreglarlo juntos. ¿Cómo? Incluso si Morton asusta a Blackwood, la Junta aún puede impugnar la transferencia. Aún pueden arrastrarnos por los tribunales durante años. Y Ellie, su voz se quebró. No puede vivir así, mirando por encima del hombro, preguntándose si los hombres malos volverán. Entonces no dejemos que vuelvan. Amelia sacó un segundo sobre. Este más grueso que el primero. Pasé ayer en Dallas haciendo arreglos, transferencias bancarias, escrituras de propiedad, documentos legales que entrarán en vigor en el momento en que envíe un telegrama a mi abogado. ¿Qué tipo de arreglos? Del tipo que disuelve Industrias Forsythe por completo. Cada activo liquidado, cada accionista pagado a valor de mercado, cada empleado con 6 meses de indemnización y cartas de recomendación. Puso el sobre la mesa. Theodore y la Junta obtienen su dinero, pero pierden su poder. No más compañía detrás de la cual esconderse. No más imperio que proteger. Jackson la miró fijamente. ¿Realmente destruirías todo lo que tu esposo construyó? Debería haber sido destruido hace años. Solo tenía demasiado miedo de hacerlo. Las manos de Amelia temblaron ligeramente. Pero después de anoche,
Después de ver lo que están dispuestos a hacer, ya no tengo miedo. Estoy furiosa. ¿Y qué te pasa a ti después, cuando la compañía se haya ido y el dinero se haya distribuido? Tendré suficiente para vivir cómodamente, no rica, pero cómoda. Ya he comprado una pequeña casa en San Antonio, lo suficientemente lejos de Dallas para empezar de nuevo, lo suficientemente cerca para visitar si... Se detuvo. ¿Sí qué? Si me lo permitieras. Si Ellie quisiera verme a veces. Sé que no tengo derecho a preguntar, pero... Un estruendo desde la habitación de Ellie la interrumpió. Jackson corrió antes de poder pensar, irrumpiendo por la puerta para encontrar a su hija de pie, en medio de vidrios rotos, el marco de la fotografía de su madre roto en el suelo. Lo siento, sollozaba Ellie. Lo estaba sosteniendo y se me cayó y lo siento. Jackson la tomó en sus brazos, sus botas crujiendo sobre el vidrio. Está bien, cariño. Es solo un marco. Podemos conseguir otro. Pero la foto de mamá está bien. Mira, ni un rasguño. Extrajo cuidadosamente la fotografía del marco roto. La pondremos en un marco nuevo. Como nueva. Todo está roto. Ellie lloró en su hombro. Nuestras ventanas están rotas y el marco de mamá está roto y esos hombres rompieron. Y todo está roto. El corazón de Jackson se hizo añicos. La llevó de vuelta a la cocina, sosteniéndola con fuerza mientras ella lloraba 3 años de dolor acumulado, miedo y pérdida. Amelia observaba desde la puerta. Las lágrimas corrían por su propio rostro. Cuando Ellie finalmente se calmó, hipando contra su pecho, Jackson tomó una decisión. La señora Forsythe y yo necesitamos decirte algo, dijo suavemente, y necesito que escuches con atención, ¿de acuerdo? Ellie asintió, todavía aferrada a él. Esa tierra que conseguimos, los 600 acres, solía pertenecer a tu bisabuelo, mi abuelo. Un hombre malo se la quitó hace mucho tiempo, y la señora Forsythe ha estado tratando de devolvérsela a las familias que perdieron sus tierras. ¿Por qué no se la devolvió simplemente? ¿Por qué vinieron esos hombres? Porque algunas personas no quieren que ella devuelva las cosas. Quieren quedarse con todo para ellos, incluso con las cosas que no les pertenecen. Jackson miró a Amelia. Pero la señora Forsythe se va a asegurar de que no puedan hacer eso nunca más. Se va a asegurar de que estemos a salvo. ¿Cómo? Siendo muy valiente y haciendo algo muy difícil. Amelia se arrodilló junto a la silla de Jackson, poniéndose a la altura de los ojos de Ellie. Esos hombres malos trabajan para personas que solían trabajar con mi difunto esposo y voy a evitar que vuelvan a hacerle daño a nadie. ¿Vas a decírselo al sheriff? Algo así, pero significa que tengo que irme por un tiempo. Tal vez mucho tiempo. Ellie miró entre ellos, su joven rostro tratando de procesar las complejidades de los adultos. ¿Es por papi? ¿Porque te gusta? La pregunta quedó flotando en el aire como humo. La garganta de Jackson se cerró. Sí me gusta tu papi, dijo Amelia con cuidado. Es un buen hombre, pero sobre todo es porque lo que le pasó a tu bisabuelo estuvo mal, y estoy tratando de arreglarlo. ¿Entiendes? Creo que sí. Ellie se secó los ojos. ¿Vas a estar bien? La simple pregunta, hecha con una preocupación tan genuina, rompió algo en Amelia. Se llevó la mano a la boca, componiéndose antes de responder. Sí, cariño, voy a estar bien. Y también tú y tu papi. Lo prometo. De acuerdo. Ellie apoyó la cabeza en el hombro de Jackson. Estoy cansada. Sé que lo estás. Jackson besó la parte superior de su cabeza. ¿Por qué no descansas mientras hablo con la señora Forsythe? Después de que Jackson acomodó a Ellie en su cama, con su habitación aún cubierta de vidrios rotos, regresó y encontró a Amelia en la mesa, escribiendo rápidamente en un trozo de papel. ¿Qué es eso? Un telegrama para mi abogado autorizando la disolución. Su mano se detuvo sobre el papel. Una vez que envíe esto, no hay vuelta atrás. Industrias Forsythe termina. Theodore y la Junta pierden todo excepto su pago. Y tu tierra está a salvo para siempre. La estoy transfiriendo a un fideicomiso que nadie puede impugnar. No tienes que hacer esto. Sí, tengo que hacerlo. Por Ellie, por ti, por cada familia que mi esposo destruyó. Terminó de escribir y dejó la pluma. Por mí, porque necesito saber que soy capaz de un acto desinteresado. Esto no es desinteresado.
Estás destruyendo tu propia seguridad. Estoy destruyendo una prisión hecha de dinero y culpa. Amelia se levantó. La casa en San Antonio está pagada. Tengo suficientes ahorros para vivir modestamente y por primera vez en 3 años podré dormir por la noche sin preguntarme de quién se arruinaron las vidas para pagar mi comodidad. Jackson quiso discutir, pero vio la resolución en sus ojos y supo que sería inútil. ¿Cuándo lo envías? Ahora, antes de que pierda el valor. Recogió el telegrama. Hay una oficina de telégrafos en el pueblo. Puedo ir y volver en 2 horas. Iré contigo. No, quédate con Ellie. Te necesita. Amelia se puso su capa. Además, esto es algo que necesito hacer sola. En la puerta, se detuvo y se volvió. Jackson, gracias por todo. Por ser honesto cuando todos los demás en mi vida mentían. Por hacerme sentir humana de nuevo. Por... Su voz se quebró. Por esa noche. Sé que te arrepientes, pero yo no. Ya no. Yo tampoco me arrepiento, se oyó decir Jackson, y se dio cuenta de que era verdad. Me arrepiento de las circunstancias, de la manipulación, de la forma en que sucedió, pero no de ti, nunca de ti. La sonrisa de Amelia fue radiante y desgarradora a la vez. Luego se fue, la puerta cerrándose suavemente detrás de ella. Jackson se quedó en su casa rota, escuchando la respiración tranquila de su hija desde el dormitorio, y se preguntó qué vendría después. La respuesta llegó 4 horas después, cuando Amelia regresó, con el rostro enrojecido de triunfo y terror. Está hecho. El telegrama está enviado. Para mañana a esta hora, Industrias Foresight estará oficialmente disuelta. Le entregó a Jackson un documento legal. Y esta es la nueva escritura de fideicomiso para tu tierra, irrevocable, protegida de cualquier reclamación por parte de los antiguos miembros de la Junta o accionistas. Es tuya, Jackson, libre y clara para siempre. Jackson tomó el documento con manos temblorosas. ¿Qué hay de Blackwood? ¿La Junta? Recibirán su pago, probablemente más dinero del que saben qué hacer, pero también recibirán copias de esos documentos que le mostré a Morton, con una nota explicando que si alguna vez se acercan a ti o a Ellie de nuevo, cada página irá a los periódicos y a los alguaciles federales. Los ojos de Amelia eran duros. Son codiciosos, pero no estúpidos. Tomarán su dinero y desaparecerán. ¿Y tú? ¿Qué te pasa ahora? Te lo dije, San Antonio. Una casa pequeña, una vida tranquila. Hizo una pausa. Tal vez un puesto de profesora en la escuela de niñas de allí. Siempre he sido buena con los números. Es un gran paso hacia abajo desde dirigir un imperio. Es un paso hacia arriba desde vivir en uno construido sobre huesos. Amelia se movió de nuevo hacia la puerta. Debería irme. Mi tren sale al atardecer. Espera. Jackson no supo lo que iba a decir hasta que las palabras ya habían salido. No te vayas. Amelia se congeló. ¿Qué? No vayas a San Antonio. No desaparezcas. No, no. Luchó por encontrar las palabras adecuadas. Quédate aquí, con nosotros. Jackson, eso es imposible. El escándalo por sí solo. Que hablen. Que todo el pueblo cotillee. Ya no me importa. Se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas. Dijiste que querías algo real. Algo que costara algo. Esto es real. Yo pidiéndote que te quedes. Yo eligiéndote por encima de mi reputación. Por encima de lo que dirá la gente. Por encima de todo excepto lo que está justo frente a mí. No sabes lo que estás pidiendo. Los susurros, el juicio, la forma en que la gente tratará a Ellie. Sé exactamente lo que estoy pidiendo, y lo estoy pidiendo de todos modos. La voz de Jackson era feroz, porque anoche, cuando esos hombres irrumpieron, lo único en lo que podía pensar era en que te iba a perder antes de tenerte de verdad. Y no dejaré que eso suceda. ¿Y Ellie? ¿Qué le dirás? La verdad. Que eres una buena mujer que cometió errores pero trató de arreglarlos. Que salvaste nuestro hogar y nuestro futuro. Que yo... Se detuvo. ¿Que tú qué? La voz de Amelia era apenas un susurro. Que te amo. Las palabras se sintieron como una confesión y una absolución a la vez. Que Dios me ayude. Te amo.
No sé cuándo pasó ni cómo, pero pasó. Y estoy cansado de fingir lo contrario. Las lágrimas de Amelia corrían libremente ahora. Empujé a mi esposo por las escaleras. Te manipulé en una situación imposible. Traje la violencia a tu puerta. Y me amas. Te amo por todo eso, no a pesar de ello. Porque estás tratando de ser mejor. Porque eres feroz y rota y real. Jackson la atrajo más cerca. Porque cuando te miro veo a alguien luchando tan duro como yo para hacer algo bueno de algo terrible. Y ya no quiero luchar solo. No merezco esto. Yo tampoco. Pero tal vez ese sea el punto. Tal vez la redención no se trata de merecer. Tal vez se trata de elegir seguir adelante de todos modos. Amelia lo besó entonces, y no se pareció en nada a esa noche desesperada en el hotel. Esto fue más suave, más dulce, lleno de posibilidad en lugar de culpa. Cuando se separaron, ella sonreía a través de sus lágrimas. Papi. Se giraron y encontraron a Ellie de pie en la puerta del dormitorio, frotándose los ojos para quitarse el sueño. Hola, cariño, ¿te despertamos? Oí hablar. Miró a Amelia. ¿Te quedas? Amelia miró a Jackson, quien asintió alentadoramente. ¿Te gustaría que me quedara? Preguntó Amelia suavemente. Ellie lo consideró con la seriedad de la juventud. Mamá no va a volver, lo sé. Y tú no eres mamá, pero eres amable y haces que papi sonría de nuevo. Hizo una pausa. Así que sí, creo que deberías quedarte. Amelia se arrodilló al nivel de Ellie. Si me quedo no será fácil. La gente podría decir cosas desagradables. Tus amigos podrían hacer preguntas. ¿Estás segura? Estoy segura. La voz de Ellie era firme. Somos una familia ahora, ¿verdad? Y la familia se mantiene unida. Amelia abrazó a la niña, y Jackson las observó a las dos, a su hija y a esta mujer imposible que había entrado en su vida con una oferta que debería haberlos destruido a ambos, pero que de alguna manera los salvó, y sintió algo que no había sentido en años. Esperanza. Las siguientes semanas fueron un caos. Theodore Blackwood llegó con abogados, amenazando con litigios hasta que el sheriff Morton le mostró los documentos. El hombre se puso pálido, tomó su cheque de liquidación y se fue de Texas por completo. El resto de la junta siguió su ejemplo, dispersándose por varios estados con su dinero de pago y el rabo entre las piernas. La gente del pueblo susurraba, por supuesto, sobre Jackson Hale y la viuda Forsythe, sobre lo rápido que se había mudado a su casa, sobre qué había pasado exactamente entre ellos para producir tal acuerdo. Pero Jackson descubrió que no le importaba. Que hablaran. Tenía 600 acres de la mejor tierra de 3 condados, una hija cuyo fondo fiduciario la llevaría a través de la escuela de veterinaria 2 veces, y una mujer que había renunciado a todo para darle un futuro. 6 meses después, Jackson y Amelia se casaron en una pequeña ceremonia con solo Ellie y el sheriff Morton como testigos. El predicador levantó las cejas ante las circunstancias de la novia, pero se mordió la lengua. El dinero todavía hablaba en Texas, incluso el dinero que se estaba regalando sistemáticamente. Un año después, habían ampliado la operación del rancho para incluir los 600 acres por completo. Amelia demostró ser sorprendentemente hábil en la gestión de los libros. Su perspicacia para los negocios se tradujo bien en la empresa agrícola. Ellie floreció, volviéndose más fuerte y más segura con cada mes que pasaba. Llamaba a Amelia por su nombre, nunca madre. Pero el amor entre ellas era real y creciente. En el segundo aniversario de esa noche imposible en el hotel, Jackson y Amelia estaban en la tierra que los había unido, la tierra de su abuelo, de vuelta por la ruta más complicada imaginable. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Jackson, con el brazo alrededor de su cintura. ¿De qué parte? ¿De empujar a mi esposo por las escaleras? ¿De manipularte en un trato imposible? ¿De destruir la compañía de mi familia? ¿De algo de eso, de todo? Amelia lo consideró, viendo el sol ponerse sobre el arroyo que nunca se secaba. Lamento que haya tardado tanto, que no tuviera el coraje de hacerlo hace años. Pero las elecciones reales, no, me llevaron aquí, a ti, a Ellie, a algo real, repitió Jackson. Sí, eso es exactamente lo que es esto. Se quedaron juntos mientras caía la oscuridad.
Dos personas que habían hecho cosas terribles y tomado decisiones imposibles, y de alguna manera encontraron la redención en los brazos del otro. El imperio construido sobre tierras robadas se había ido, desmantelado pieza por pieza y devuelto a aquellos que lo habían perdido todo. La culpa que los había atormentado a ambos se había aliviado, reemplazada por el trabajo honesto de construir algo genuino. Y en 600 acres de pastizales de Texas, donde su abuelo una vez estuvo y soñó con un futuro que le fue robado, Jackson Hale abrazó a la mujer que le había devuelto ese futuro y supo con absoluta certeza que a veces los caminos más torcidos conducen a las verdades más directas, que el amor nacido de la culpa y la desesperación podía convertirse en amor construido sobre la honestidad y la elección, y que la tierra que su abuelo murió protegiendo ahora pertenecía a una nieta que nunca conocería la pobreza o la impotencia, porque dos personas rotas habían elegido ser mejores que sus peores momentos.